Territoriales. Y damos la bienvenida a Carlos Orlando Pardo, escritor tolimense. Carlos Orlando, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Músicas Territoriales y acompañarnos en este espacio para nosotros tan valioso y que esperamos para ustedes sea igual de enriquecedor como para nosotros. Cristian, muchas gracias y me encanta volverlos a ver luego de una conversación inicial donde estamos contando historias partiendo del hecho de cómo la gente ya ha dejado la conversación muy atrás y está dedicado a otros medios para acercarse unos a otros. Y todo esto, pues, nos emociona mucho más cuando se cree que los sueños han pasado de moda, que hay otras cosas más importantes que ser director de una fábrica de sueños y en la difusión de libros y de diversas generaciones, tanto de los jóvenes como de los ya consagrados, como la mejor manera de hacer una pedagogía, suscitar una reflexión y formar alrededor de lo que ocurre en nuestro entorno en diversas épocas. Muchas gracias, Carlos. Realmente, pues la presentación es un resumen de lo que podemos decir de toda tu experiencia de vida, de trayectoria en el mundo de las letras y en los otros escenarios en los cuales pues te has desempeñado y que hoy pues esperamos casi que realizar un compartir de experiencias y de letras y de historias, como lo hemos llamado, de familia además. No solamente la familia de sangre, sino esa familia que se ha construido en ese mundo de las letras sobre el cual tú has recorrido la vida. Entonces quisiéramos, como equipo de Músicas Territoriales, pues darte la bienvenida, agradecer tu compañía y doy paso inicialmente a nuestra compañera Liliana para dar inicio a este encuentro de Músicas Territoriales. Muchas gracias. Buenas tardes, Orlando, como siempre, después de que te conocimos quedamos encantados, fascinados con tu historia de vida y con todas esas historias que traes y que compartes con un público que sabemos que es muy amplio y muy especial. Muchas gracias por compartir con nosotros este programa tan variado y tan importante. En la conversación previa que tuvimos, te referiste a unos hechos muy que marcaron tu vida y que tiene que ver con los procesos de desplazamiento forzado y voluntario que has tenido durante tu existencia, pero hay algo y es que siempre has regresado a tu lugar de origen. Cuéntanos un poco, después de esos desplazamientos, ¿qué es lo que tú has abrevado o recogido para enriquecer tu obra artística? Si esos desplazamientos de alguna manera han determinado en tu escritura y en tu obra artística y lo que eres actualmente. Sí, yo creo definitivo el retorno a los lugares donde hemos nacido, donde hemos crecido y donde hemos soñado. Seguramente no se trata de un elogio a la nostalgia, sino de la recuperación de un tiempo desde la memoria, que para el caso de la literatura se vuelve muy importante, inclusive para la música. Yo recuerdo ahora una de mis canciones que se llama Novia de Adolescencia, que era la manera de despertar como esos sentimientos de un tiempo en donde los amores se daban por correspondencia, los encuentros eran muy fugaces y los besos absolutamente pasajeros. Por eso cada vez que regreso al Líbano me siento muy feliz y sobre todo contento de ver que la gente ha logrado superar tantos momentos difíciles en una tierra que fue señalada por la violencia desde tiempos tempranos y que tuvo
una gran tristeza. Yo les comentaba de qué manera la violencia nos robó la infancia y cómo nosotros ya no estábamos preocupados por elevar cometas ni por ir a la quebrada a bañarnos, porque empezaron a bajar los muertos y nos escondíamos de la posibilidad de las balas perdidas. La primera pregunta que nos hacíamos siempre en todas las casas de mi pueblo era: ¿a quién mataron anoche? Y eran muchos. Por lo tanto, ese azar, ese temor que empezó con un miedo grande, terminó convirtiéndose como en una especie de rutina. Y para nosotros fue muy importante como reconstruir con los amigos y como escritores, reconstruir una época contando esas historias para que no se repitieran, porque la idea no está en ser desde la literatura un agitador, sino un notario de una época para registrar lo ocurrido en ese sector de nuestra geografía y de qué manera nos afectaron las luchas políticas de los grandes desde la capital para dejarnos tantas víctimas. Regresar al Líbano, yo lo hice al principio como después de 20 años y tenía mucho miedo, pero ya perdí el miedo y lo convertí en júbilo y encuentro mucha satisfacción de saludar a viejos amigos que ya están tan viejos como yo y con los que jugábamos a las bolas, y sentir que ese pedacito de patria nos une, que esa geografía nos enorgullece, porque en medio de todo dimos gran cantidad de artistas, de concertistas, de pintores, de teatreros, de músicos y particularmente de escritores, no tanto de poetas como de novelistas, que desde de la generación que nació en las 2 primeras décadas del siglo XX empezaron a dejar ese testimonio de los arrieros, de los fundadores, de las costumbres del café, de todo lo que se dio. Inclusive ese programa Café fue basado en una novela de Osorio Lizarazo escrita en el Líbano, que yo le decía al director por qué nunca le dio crédito al novelista, y se hacía el tonto, porque generalmente hay una negación hacia lo que llaman la provincia, porque lo consideran de menor categoría, lo consideran como que no tiene el escalafón necesario dentro de estas élites de la cultura que se centralizan en Bogotá, tienen todos los medios de comunicación, tienen sus grupos privilegiados, aunque siempre todos los más destacados llegaron de la provincia: Manuel Zapata Olivella, Eduardo Santa, el mismo Germán Arcillegas, el caso de Fernando Soto Aparicio, de David Sánchez Juliao, en fin, todos los grandes escritores, incluido García Márquez, llegaron de los pequeños poblados y fueron capaces de multiplicar sus sueños por la categoría de su lenguaje, por la dosificación de la anécdota, por lo interesante de las historias, por el manejo de los personajes y por retratar de alguna manera el país. Alguna vez decía Carlos Marx que si uno quiere conocer un país debe leer sus novelas, porque esa es la novela donde se encuentra realmente como la vida cotidiana, el común, la historia secreta de los pueblos. Nada mejor para conocer, por ejemplo, Antioquia, que leer los libros de Tomás Carrasquilla en un principio,
o de Manuel Mejía Vallejo después, hasta Aire de Tango. Entonces, toda la gran cultura proviene de la provincia, que es mirada por algunos sectores con desdén, como con desprecio, como con burla, pero afortunadamente el tiempo ha venido demostrando que esa literatura, como la hace en un principio Vargas Llosa con sus cuentos, sus primeras novelas, como Arguedas, como el mismo Cortázar, como Juan Carlos Onetti, como Mario Benedetti, como todos ellos, era contando la historia de sus pequeños poblados, o si vivían en las capitales del sector del barrio donde correspondía la tertulia del café, el tonto de la esquina que iba a pedir pan a la puerta de la casa, la señora soltera, el borracho de la cuadra, en fin, todo esto que conforma la vida y que conforma realmente la existencia de toda la gente en diversos territorios. Hay quienes creen que, o creían, y eso nos hicieron meter a nosotros, que nombrar el poblado era ser muy costumbrista, era ser muy provinciano. Y no, uno se pone a ver que todos los grandes escritores de la literatura universal no han tenido miedo para nombrar sus provincias y sus lugares de origen. Hablábamos, por ejemplo, del lugar de la Mancha del Quijote, hablábamos de todo lo que pinta Balzac o Flaubert, de lo que plantean los novelistas españoles o en general los novelistas latinoamericanos. Hay muchos escritores que continúan mostrando esa parte de su provincia, de sus pequeños poblados, de su música, de su teatro, como la mejor forma de dar testimonio fiel de la vida. Así en todo juegue la imaginación. Muy bien, Orlando, muchas gracias. Y sobre todo esa experiencia que tú tuviste entre el ir y venir de Bogotá al Tolima, creo que te dio también ese parámetro para que esa gran ciudad no te haya devorado, como sucede con muchas personas que llegan a Bogotá y son devorados y asumidos por una gran capital que, si bien es cierto, acoge al resto del país, también puedes dibujarlos, ¿no? Creo que eso que tú logras hacer en esos ires y venires y conservando esas raíces que tienes, pero siempre poniéndolas en cuestión universalmente, es lo que ha hecho que tu obra pues sea tan importante y que haga un pliegue hacia el resto, ¿no? No solamente para los colombianos, sino para cualquier persona que accede a tu literatura. Muchas gracias. Eso de la literatura o de la música en el fondo es como el amor. Uno hace lo que puede. Y entonces ahí empiezan a resultar a veces las buenas cosas, a veces las que no llaman la atención, pero uno le ha puesto demasiado amor a cada una de las palabras, a cada una de las historias, a cada uno de los personajes que uno inclusive sueña con ellos, conversa con ellos. Y finalmente pudiera parecer como una especie de loquito, como en general los escritores, pero no, eso es parte de un proceso creativo que tiene que ver con la literatura y con el arte. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias. Realmente, pues, es maravillosa la manera como se va tejiendo esa historia y nos va conectando, pues, como con todas estas experiencias, estos escenarios sobre los cuales tú has habitado. Y nos lleva también a nosotros, dentro de estas músicas territoriales, a conectarnos en otros escenarios, como en el caso de nuestro compañero Agustín, que desde Buenos Aires ya ahora hace parte de esta familia sobre la cual se extiende su obra. Entonces, Agustín, buenas tardes, casi noches en Argentina. Sí, ya estamos, ya ha oscurecido acá. Gracias, Cristian, ahí por tu palabra, y bueno, y lindo formar parte de esta familia.
Y es un gusto para mí, Carlos Orlando, estar de vuelta acá hablando con vos. Y bueno, yo así he escuchado algunas entrevistas tuyas que vos, bueno, solés decir que, bueno, que en la ciudad del Líbano hay muchos poetas, ¿no? Es una tierra principalmente de poetas. Y así un poco en broma, vos decís que, bueno, si en una plaza alguien, ¿no?, pronuncia así en voz alta, ¿no?, poeta, muchas personas se dan vuelta, ¿no? No solamente uno o dos, sino que la mayoría se gira para ver quién lo está llamando. Y en ese sentido me gustaría preguntarte ¿cuál es tu opinión? Así, ¿cuál es el género, digamos, entre, bueno, novela, cuento, los principales, ¿no? Novela, cuento y poesía? ¿Es el que representa o el que evoca, eh, mejor, en ese sentido más simbólico, ¿no? Evoca más al territorio, ¿no? En tu opinión. Yo pienso, Agustín, que lo que mejor refleja el entorno, en el caso de mi tierra y de la situación política, social, sentimental del país, es el caso de la novela. La novela es un recorrido por diversas épocas de acuerdo a la generación a la que haya pertenecido el escritor. Cada quien cuenta su momento y la suma de esas historias es la verdadera suma del territorio, visto desde la intimidad, de las costumbres, donde se puede como calcular inclusive la mentalidad de esas comunidades en determinado momento. Y ahí es donde yo encuentro de mejor manera que está relacionado todo el territorio por encima de la poesía, eh, que es muy episódica, que no hemos tenido grandes poetas, aunque todo el mundo escribe versos. Y desde luego también el caso del cuento. El cuento como un género breve, es la captura de unos instantes que muestran al lector una pequeña historia que podría terminar siendo grande. Mi hermano y yo empezamos con el cuento precisamente ahora para celebrar los 50 años de la editorial. Nuestro primer libro se llamó Las Primeras Palabras y 50 años después publicamos Las Otras Palabras con la misma portada de hace 50 años, como una manera de mostrar que seguimos con la camiseta puesta, cultivando el género y generando pues una disciplina y lo que va dando la vida con el oficio, que es una experiencia donde uno ya no tiene esa espontaneidad de la juventud, que es como abrir la llave, sino que se cuida mucho del lenguaje, de las frases, de las historias, y pretende como redondear mejor esos mundos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Con gusto, Agustín. Muchas gracias, Carlos. Y hablando de cuentos, y hablando de novelas, y especialmente el cuento como este género que ha marcado esa ruta, Carlos Orlando, en esta vida de historias, y este contador de historias, en 1981 recibió un premio importante como en el concurso nacional de minicuentos realizado por El Tiempo, y que tuvo un reconocimiento importante, no tanto por el premio, sino por quien entregó el premio, que fue Gabriel García Márquez, y que fue un momento muy importante para su vida, Carlos Orlando. Muchas veces cuando leemos una historia, o leemos una novela, o leemos un cuento, solemos imaginarnos voces o como la manera de asociar los personajes de esas historias, o quizás de los autores. Pero qué mejor que escuchar de su propia voz la lectura de este minicuento llamado El Gallero, ya pronto a cumplir, ya acabado de cumplir los 40 años de haber sido publicado. Sí, un amigo escritor me dijo que había ese concurso y llegaron 1869 participantes
Y yo la verdad es que hice varios mini cuentos y los envié, pero más por pena con el amigo, pero sin ninguna esperanza. Cuando Daniel Samper dijo, pues, los mejores minicuentistas colombianos y empezó a nombrar, yo sentí que tenía mucho miedo y que había comprado el quinto de la lotería y me lo había ganado. Y finalmente, en efecto, gané con El Gallero y otros 3 minicuentos. Los voy a leer, estos son 13 líneas. Y el premio era 100 años de soledad, firmado por Gabriel García Márquez. El cuento dice así: él era el gallo del pueblo, así lo decían todos, y el mejor gallero. Uno de esos hombres extraños, dijo un anciano al ser interrogado. El rey de los gallinazos, respondió una adolescente al periodista. Simplemente un jovencito tan poco maduro que aún se le notaban los gallos en la voz, dijo un gerente de banco de unos 50 años. Pero todas aquellas cosas nada tenían que ver con lo realmente noticioso de su biografía. Amaba a los gallos de sus mujeres porque cada una en ceremonia altamente ritual le regaló uno bautizado. Repetía de memoria los fragmentos del gallo Capón, admiraba al gallo del coronel y había logrado, tras muchos experimentos e investigaciones, conseguirse el gallo de la pasión y enrazarlo con la gallina de los huevos de oro. Muchas gracias, Carlos. Realmente, pues, es muy complaciente para nosotros y para los que están aquí haciendo parte de este encuentro, poder escuchar de su voz, ¿cierto? Los tonos, las emociones y la manera como se construye esa historia o ese cuento en su propia voz. Muchísimas gracias por compartirnos ese momento. Y a todos ustedes por escucharlo. Llevaba sin leerlo porque yo nunca vuelvo a leer lo que escribo después de publicado, para no pegarme de eso, porque uno siempre dice aquí debido cambiarle una palabra, yo creo que le faltó este párrafo. Entonces, para no sufrir, mejor escribo otro cuento u otra novela. Perfecto, pero eso es bueno recordar porque nos reconstruimos constantemente en el recuerdo. Bueno, además de esto, pues digamos, es todas tus facetas de ensayista, antologista, historiador, ¿cierto? Hay una que especialmente nos cautiva en este mundo de las músicas territoriales, y es la manera como aparece en su vida la música como un espacio de inspiración, y no solamente inspiración, sino qué papel juega en esa experiencia de vida como compositor y como artista, constructor de historias, de historia y de territorio a través de esas composiciones musicales. Decía Vargas Vila que sin la música el mundo sería un desierto lleno de silencios. Y alguien más decía que a veces no necesitamos sino música, porque es una compañía maravillosa. La música nos transporta, la música nos llena, la música nos sentimentaliza, la música nos recuerda cosas y épocas, y es tan poderosa que lo último que olvida a alguien que tiene Alzheimer es la música. Alguien que de pronto ha olvidado todos sus recuerdos y le ponen una canción que esa persona pudiera haber aprendido o escuchado y la canta como si no tuviera ninguna enfermedad. Es el milagro de la música. Y la música, pues, muchas veces refiere el territorio, como lo hizo Rodrigo Silva, de Silva y Villalba, con Viejo Tolima, que describe esa época de la violencia, las vaquitas que eran de vida, la manera campesina, y que lo extraña mucho. Y tantas canciones que siendo solo música, como La Gata Golosa, como tantas otras clásicas de la música colombiana, generan épocas, generan momentos, generan sentimientos. A nosotros nos correspondió de niños el tango,
las rancheras, y solo cuando vinimos al llano del Tolima empezamos a aprender el boom de los bambucos, los rajaleñas, y yo no he sido capaz de hacer letras sino de música popular, de rancheras, de baladas, de boleros, porque no me siento como identificado con lo otro, sin que eso quiera decir que no me guste, porque a través de la música se puede hacer la historia de una región. Uno toma las canciones de diversas épocas y ahí está la historia, la mentalidad, desde el amor mismo, el comportamiento del amor, el comportamiento de la gente o el testimonio alrededor del territorio en el momento histórico en que le haya correspondido vivir. Pedro J. Ramos fue un compositor muy importante del Tolima, él fue notario e hizo muchas canciones, inclusive recogiendo los chascarrillos de la calle. Ahí están, esos son los que venden La Nación, etcétera, y lo convertía en bellos bambucos, pero daban en la temperatura de ese momento, la temperatura social de la época, de una manera hermosa. Entonces, la música es la geografía íntima y exterior de un territorio, y por eso las gentes se identifican exactamente con su música o su equipo de fútbol. Entonces, como que la cédula de ciudadanía, la música y el equipo de fútbol, como que son los elementos identificatorios de la gente. Aquí Ibagué es considerada la ciudad musical de Colombia desde que un francés, el conde Gabriel, que escribió varios libros, encontró que en todas las casas había instrumentos, que la gente cantaba, que daba serenatas, desde la música de los indígenas hasta la música de los campesinos. Entonces aquí, gracias a través del conservatorio, que es ya una universidad, se generan no solamente grandes directores de orquestas, de bandas, de grupos musicales, de todos los géneros, que llega hasta el hip hop, que llega al rock, que llega al jazz, que llega también a la música popular colombiana o a la que llaman música culta, y han generado un ambiente grato en la ciudad, que tiene el Live Festival que se hace musicalmente en la ciudad a través de una fundación, el Festival Folclórico Colombiano, encuentros en ciudades como Mariquita, donde participan todos los duetos. Todo eso genera una identidad y como la forma en que la gente rompe sus rutinas y se va. Yo estuve antier en un homenaje a un cantante popular llamado Toño Nieto, y estaba el teatro lleno, a pesar de que las boletas no eran baratas, era para ayudar a un hombre que había quedado ciego y que parece una voz arrancada de un cabaret de La Habana. Toda esa música, estilo Cortés, Daniel Santos, en fin, y música colombiana, genera mucha actividad. Toda la música tiene su público, tiene sus grupos, tiene sus lugares, y la música es definitiva en la formación de un territorio. Y es tan universal que ya uno no dice que el tango es de los argentinos o que las rancheras son de México, sino que son músicas que nos identifican a todos y con lo que nos sentimos cómodos interiormente. Totalmente identificado. Muchas gracias, Carlos. Realmente la música nos llena el alma y nos une y nos tiene aquí unidos precisamente el día de hoy. Ese compartir también nos inspira a compartir en este escenario esta canción que se llama Ladrones Salen, ¿cierto? Que queremos escucharla un poco aquí. No sé si nuestro compañero Alejandro nos comparte un poco de este audio para poder conversar alrededor de ella hoy. Muchas gracias.
Que siga el sol sobre este cielo calentando, que sigas tú dándome vida y mucho amor, que nadie llegue hasta tu vida como un gato, arrebatarme lo que tengo en tu pasión. Ladrones salen a desear lo que no es suyo a todas horas, y el celo expande sus cogullos sin demora, y está la guardia cuidando su corazón. Lo que más pido a Dios es que yo sea siempre tu ángel de la guarda, y me cuide tu amor de aquellas ansias que alimenten su pecho algún ladrón. Que siga el sol sobre este cielo calentando, que sigas tú dándome vida y mucho amor, que nadie llegue hasta tu vida como un gato, arrebatarme lo que tengo en tu pasión. Ladrones salen a desear lo que no es suyo a todas horas, y el celo expande sus cogullos sin demora, y está la guardia cuidando su corazón. Lo que más pido a Dios es que yo sea siempre tu ángel de la guarda, y me cuide tu amor de aquellas ansias que alimenten su pecho algún ladrón. Bueno, Me avergüenzo porque yo no canto y no borracho, ya no me emborracho, entonces eso fue una obligación porque cantaba pues Rodrigo Silva, Olga Walkiria, los grandes intérpretes del Tolima, y me dejé convencer del director, y esa canción tiene como 5 o 6 intérpretes, pero es más o menos el tipo de música que yo hago a través de los 3 CDs que han salido, pero me avergüenza que me escuchen ese pecado que juro no volver a cometer. no, pero por favor, Hermosa. siga pecando, que lo hace muy bien. De verdad, una sorpresa muy grata, porque la semana pasada no habíamos tenido la posibilidad en la preparación del programa de escuchar su voz en el canto y pues obviamente en la composición de las canciones, así que aquí quedamos Liliana y yo extasiados escuchando. Hermosísimo. Muy, muy bonita la canción. Bueno, yo tengo una pregunta que va a romper un poquito con esa línea tan poética y tan melódica que veníamos, pero que conecta un poco con algo que usted mencionó sobre ese tema de la violencia en Colombia y de la generación de escritores que de pronto estuvieron un poco marcados por ese periodo que ha sido tan complejo para nosotros como colombianos. Algunos escritores de su generación han reflejado ese tema de la violencia y de las consecuencias de lo que ha traído la violencia en Colombia en sus escritos, en sus novelas, en sus cuentos. ¿Usted se ha sumado a esa característica generacional o desde una perspectiva diferente aborda la relación con el Tolima a través de Tolima como territorio? O sea, ¿cuál sería como esa relación que usted plantea con el Tolima si no es a través de ese sesgo generacional que aparece con la violencia en muchos de los escritores anteriores? Acaba de salir un libro de un escritor peruano que son unas aproximaciones críticas a mi obra literaria, y entre las conclusiones dicen que dentro de mi generación yo soy el único que no se dedicó a la literatura de la violencia. Sin embargo, a veces es imposible huirle, y en mi última novela que presentamos ahora en el marco de los 50 años de Pejao, que se llama Las noches de la espera, pues me fue imposible huir a esos recuerdos de infancia, a la reconstrucción de lo que fueron esos momentos que yo no había dejado en otros libros, combinado con la historia de un periodista
que es como el hijo del narrador, a que él debe sacar del país, puesto que lo van a matar por denunciar cosas terribles que ocurren en nuestro país. Y él dice, pero han pasado 50, 60 años y todo sigue igual, ¿no? Nosotros somos un país violento en donde se ha perdido el respeto a la vida, en donde a partir de lo que fue el narcotráfico, y hay novelas especializadas en narcotráfico, generalmente muy malas, entonces van mostrando ese país. Afortunadamente se ha ido depurando, ¿no? Jorge Franco tiene unas buenas novelas que cuentan una historia de amor dentro del ambiente del narcotráfico, pero novelas bien escritas. Lo que ha hecho Jorge Eliezer Pardo con el Quinteto de la Frágil Memoria, que son 5 novelas que recorren la historia del país, pero no es el inventario de muertos del que hablaba Gabriel García Márquez, sino es más que todo el mundo interior de esos personajes que han tenido que sufrir esa violencia, lo que implica el desplazamiento, lo que implica la muerte en la calle, lo que significa el no sentirse seguro en ninguna parte, que cuando no es la violencia política es la delincuencia común, y son los extremos de parte y parte que generan una falta de respeto a la vida. Y eso es triste. Entonces, con la música, con la literatura, con la docencia, es que nosotros como que creamos un confort, un marco de seguridad que pretende casi como olvidar ese territorio de afuera donde hay tanta muerte y donde hay tanta desgracia. Vale, muchas gracias, Carlos. Muy completa la respuesta. Cristian. Vale, Sergio, muchas gracias, Carlos. Le paso a Claudia, nuestra compañera Claudia Leguizamón, quien va a hacer otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Carlos, uno de las cosas principales que hemos visto es que tú tienes un abanico inmenso de, digamos, de profesiones, ¿cierto? Que has venido desarrollando a lo largo de tu vida, y una de ellas, quizás una sumamente importante, es la editorial, el trabajo como esta persona y este faro dentro de una editorial. Y yo quisiera saber que con toda esa experiencia que tú y tu familia han acumulado durante todo este tiempo, sosteniendo una editorial que no es fácil en un país como Colombia, ¿qué puedes contarnos sobre la nueva generación de escritores y cómo sus formas de narrar se cruzan con tu historia personal y la historia de este territorio colombiano? Sí, yo creo bueno subrayar que la mayor parte de los escritores colombianos, y en el caso de Tolima, hemos sido docentes y hemos trabajado como profesores en primaria, en secundaria y profesores universitarios. Y la nueva generación, gente que tiene entre 30 y 45 años, son también docentes. Estoy hablando de Óscar Godoy, de Óscar Perdomo Gamboa, de Andrés Francel, todos con sus doctorados, de Carlos Pardo Jr., mi hijo mayor, que es novelista, ganador de 2 concursos muy importantes en España, que ha dirigido aquí localmente, dirigió en una época el tiempo, que es profesor universitario. Entonces esa nueva generación cuenta ya lo actual, aunque se van un poco hacia atrás, pero ya desde el punto de vista más existencial. A veces son como medio fatalistas del Schopenhauer, Nietzsche, Cioran, y hay como un sentimiento de pesimismo frente a sus historias, pero también hay alegría porque cuentan historias de jóvenes, historias mágicas. Por ejemplo, acaba de Andrés Francel, le publicamos una novela
que hace lo de los seriados de televisión, donde hay puertas que comunican al pasado, al futuro, y se imagina una ciudad en el 2055, o se va al remoto pasado cuando estaban los indios. Entonces ya juegan de una manera diferente, ¿no? Y el caso de la novela última de mi hijo, que es la historia de un profesor que se enamora de una estudiante que es activista política, que el novio es una activista política y finalmente lo mata y es ella la que logra finalmente contar la historia. Entonces, hay sí una violencia, una cuestión existencial, pero ya no contando las historias que nosotros contábamos o que contamos. Entonces hay una evolución desde lo temático, desde el estilo, desde el manejo de la dosificación de la anécdota, de los personajes, del lenguaje mismo, y todo esto los hace diferentes, que no es la repetición de una escuela, como decían de algunos que eso es García Marquiano, porque copiaban era al gran maestro y no buscaban su originalidad. Y esta generación de los nuevos profesores, novelistas, cuentistas, pintores, están haciéndolo de una manera muy prometedora. Muchísimas gracias, Carlos, por esa visión tan amplia sobre la literatura que está ahorita fluyendo en nuestro país. Sí, Claudia, me gusta. Muchas gracias, Carlos Orlando. Digamos, muchos de los autores que nombró Carlos, pues tengo la oportunidad de conocerlos y haber compartido con ellos en algunos espacios, y me parece emocionante, ¿cierto? Es una manera de ese reconocimiento que haces a esa trayectoria que se reconstruye, que se está construyendo en estos nuevos escritores locales especialmente. Gracias por ese reconocimiento, Carlos Orlando, porque también es virtuoso reconocer a aquellos nuevos que seguimos sus pasos. Bueno, no sé si va a abrir un espacio para las personas que están presentes en estos momentos, si quisieran hacer alguna pregunta o participar de este espacio de músicas territoriales. Tenemos los micrófonos activos para que puedan hacer su pregunta. Si hay alguno que quiera participar. Si no hay alguno, entonces continuamos con nuestra charla. De todas maneras, yo quisiera agradecerle a Carlos Orlando por este paseo que hemos dado, por este recorrido que nos ha permitido reconocerle como escritor, como parte muy importante que contribuye a la construcción de este territorio a partir de la escritura, a partir de la literatura, a partir de la música, de sus letras y sus composiciones. Y para terminar, estimado escritor, voy a hacerle una serie de preguntas cortas para recibir unas respuestas cortas. Algo que surge inmediatamente, pues como desde esas emociones, desde el recuerdo, desde lo instantáneo, ¿cierto? Entonces, son unas preguntitas muy puntuales para que nos cuente qué surge a partir de ese encuentro. Entonces, una ciudad, Carlos. El Líbano. Una musa que lo inspira. ¿Una qué? Una musa o que lo inspira. Eso es un relámpago que aparece que puede tener diferentes nombres. Una canción. Las de Pedro Infante. Un escritor. Gabriel García Márquez. Una escritora. Hay tantas maravillosas, pero me gusta mucho Mary Yolanda Sánchez, una escritora que ganó el concurso de novela breve en la Universidad Javeriana, es tolimense. Un libro infaltable. El Quijote. La mejor edad. La que uno está viviendo en ese instante. Una sonrisa. ¿Una qué? Una sonrisa. Ver a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos,
Todo eso crea alegría. Una comida. La lechona. Y para terminar, un sueño por cumplir. Poder terminar la novela sobre espíritus, puentes, aparecidos, reencarnaciones y sustos. Una novela del otro mundo. Fantástico. Esperamos ese sueño cumplido. Carlos Orlando Pardo, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir su vida entre letras, historias, familia, que hacen de este territorio musical que hoy construimos un territorio mucho más bonito, mucho más lleno de amor, como nos lo expresó el día de hoy, mucho más grande, como se expande en el día. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Y la semana entrante les envío a los libros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un placer. Un abrazo inmenso. Espero que nos podamos un día ver ya más cerca. Y Claro que sí. Y nos tomamos, aunque sea una foto. Sí. Por lo menos. Nos comemos aunque sea una lechona. Sí. Qué rico. Gracias a los organizadores por esta invitación y por este personaje tan interesante, tan polifacético, que nos ha deleitado en la tarde con todas esas historias, con sus reflexiones y con invitarnos también a ser soñadores. Felicitaciones, Orlando. Dios te bendiga. Muchas y gracias. Gracias. A posible estos espacios. Muchas gracias. Abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a todos.